Bienvenidos al Centro Único Cariz, al culto de jóvenes. En esta noche se me ha encomendado un tema muy importante y quiero que presten mucha atención. El tema es la identidad sexual. Yo le he titulado La identidad sexual desde una perspectiva bíblica. Vamos a buscar entonces en Génesis capítulo 1, versículo 27. Ese va a ser nuestro texto base. Trataré de hacerlo lo más simple y sencillo posible para que todos podamos entender este tema sobre la identidad sexual desde una perspectiva bíblica. Génesis capítulo 1, versículo 27, muy fácil de buscar. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó? Varón y hembra. Vamos a primero comenzar definiendo lo que es identidad. Identidad es un concepto psicológico. Y decimos así porque es muy subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente que todo aquello que cada uno puede asociar al concepto de sí mismo es su identidad. Vuelvo a repetir, todo lo que usted pueda asociar a sí mismo es su identidad. Por ejemplo, su procedencia familiar. Usted tiene identidad por causa de la familia de la cual usted procede. También tiene identidad dependiendo de la raza. Creo que aquí todos somos dominicanos, con excepción de una boricua que está colada acá en medio nuestro, ¿verdad? No sé si habrá otro boricua o otra nacionalidad, pero sí, por raza nos identificamos. Como dominicanos nos identificamos. Yo soy dominicano, yo soy puertorriqueño. Eso es identidad. Estamos definiendo lo que es identidad antes que nada. Por profesión, generalmente la gente se identifica y dice: yo soy doctor, yo soy el abogado, yo soy el ingeniero, yo soy, ¿qué más? El licenciado, yo soy el odontólogo, yo soy contable, yo soy bueno. Eso se llama identidad. No solamente familiar, no solamente de raza, no solamente profesión, pero también está lo que es la identidad en cuanto al sexo se refiere, si es hombre o si es mujer. Muchas veces nos define o nos definimos en nuestra identidad por la manera en que nosotros vestimos. Nuestro estilo de ropa define muchas veces nuestro estilo de hablar verbal, define nuestra identidad. Ahora bien, lo que nos incumbe en esta noche es la identidad sexual o la identidad de sexo. Y esto alude a la percepción que tengo sobre mí mismo en cuanto a identificarme si soy hombre o si soy mujer. Sencillo. Eso es identidad sexual. Mi identidad sexual va a influir. O sea, lo que yo percibo sobre mí mismo en cuanto a si soy hombre o mujer va a influir en mi conducta y va a influir en mi comportamiento. Tiene una influencia increíble como yo me percibo. Esta identidad es adquirida a temprana edad por muchos factores. Y mientras más temprano uno percibe esto, más estable es esta identidad. Ahora bien, la identidad sexual se conforma de 3 elementos y se lo voy a mencionar porque hay tantas palabras ahora mismo que escuchamos que tenemos que no confundirlas. Por ejemplo, se habla de identidad de género. ¿Cuántos han escuchado eso? Se habla acerca de la orientación sexual y se habla también acerca del rol de género.
Y son tres cosas que son diferentes. Parecen como si fueran iguales, pero son diferentes. La identidad de género, lo cual podría o no coincidir con las características sexuales. Puede que lo que tú entiendes que es identidad de género, puede que no sea tus características sexuales, puede considerarse como el sexo psicológico, lo que tú piensas, pero no lo que tú eres necesariamente. Esa es la identidad de género. La orientación sexual tiene más bien que ver con la atracción, sea al sexo opuesto o sea al mismo sexo. Y cuando usted oye a las personas decir, ¿cuál es tu orientación sexual? Lo que te están diciendo es hacia quién tú estás, ¿qué? Atraído. Si es del mismo sexo que tú eres o si es al sexo opuesto. Ya lo que es el rol de género es otra cosa. Alude al conjunto de normas sociales. O sea, el comportamiento que se ha venido dando y llevando a cabo y la gente cómo lo percibe y cómo creen en cuanto a lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer y cuál es su rol en ese grupo o sistema, ¿verdad? Y dependiendo de los países, pues vemos los roles de mujer y hombre tener algunas diferencias. La sexualidad humana es un fenómeno extraordinariamente complejo. O sea que esto nosotros no podemos, esto es solamente lo que vamos a tratar hoy, algo demasiado poco comparado con lo complejo que es. Tiene aspectos biológicos que no vamos a entrar en detalles en ellos, psicológicos, emocionales y el más importante de todos, espirituales. Y ese es el que nos concierne en esta noche mayormente. Porque no vamos a estar aquí hablando de cromosomas, y testosteronas, estrógenos, y X, y yo no sé. La verdad es que no nos daría la noche ni el día de mañana tampoco. Pero sí debemos comenzar por el principio. Y por eso leí Génesis capítulo 1, versículo 27. Porque todo comienza con algo que se llama el orden creacional. Diga conmigo, orden creacional. Es a partir de ahí que comienza todo. Porque de lo contrario usted va a creer lo que usted quiera creer. Si no cree en el orden creacional. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? Es todo aquello que Dios instauró antes de la caída de Adán y Abel. Perdón, Adán y Eva. Antes de la caída de Adán y Eva. Eso se le llama ¿cómo? Se lo acabo de decir ahora. ¿Cómo se llama? Orden creacional. Antes de la caída hay un orden creacional. La Biblia comienza su discusión de la sexualidad humana en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Vemos este relato de la creación. Dios creó a los seres humanos como varón y hembra. Las diferencias de género son parte del mismo orden creado. Dios creó todas las cosas en orden. Diga conmigo, Dios creó todas las cosas en orden, incluyendo aquellas que tienen que ver con nuestra sexualidad. Muy bien, hay un orden. Las diferencias de género son parte de este mismo orden creado. No son artefactos culturalmente condicionados. O sea que de repente nosotros no podemos pensar que dependiendo de la cultura en que yo viva o en el tiempo, en la historia en que yo viva, todo dependerá de cómo será aquello tan importante que se llama sexualidad o identidad sexual.
Porque entonces así cambiaría como cambian los tiempos. Pero no, algo tan importante como esto, Dios no lo dejó al azar o a la casualidad, ni a nuestra opinión. Esto no es de dominio de unos cuantos expertos que deciden cómo debe ser. No, Dios dio un orden creacional en cuanto a todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, es todas las cosas. Pero muchas veces pensamos que todas las cosas, menos este asunto sobre la identidad sexual, cosa que estamos viendo cambios increíbles hoy en día darse frente a nuestros ojos. El género suple un componente importante de lo que significa ser humano. El género, o sea, varón y hembra, el género. Eso es un componente pero sumamente importante de lo que es ser humano. Las distinciones de género resultan esenciales. ¿Para qué? Para el cumplimiento de los propósitos de Dios para la humanidad. Dios diseñó este asunto de los géneros para cumplir sus propósitos en la humanidad. Por eso es tan importante que entendamos realmente este asunto de los géneros, porque dependiendo de esto se cumplen los propósitos de Dios para con la humanidad. Por ejemplo, la creación de Dios de una compañera femenina para el hombre llamado Adán no fue casualidad. Dios los crea. Pero esta creación no es una casualidad. De repente, Eva no fue creada por casualidad. El hombre necesitaba compañía. Y la mujer era el antídoto perfecto contra la soledad. O sea, ningún animal ni ninguna cosa podía llenar el vacío de soledad que sentía el hombre, Adán. Solamente una mujer podía hacerlo. Dios no dijo, le crearé entonces otro Adán. Hello. No. Si bien él hubiese entendido en su sabiduría, ¿cuántos saben que Dios es sabio? No se hubiese molestado si el hombre podía hacer esa compañía de crear una mujer. Pero damos gracias a Dios que creó las mujeres. Amén. Porque entendía que la única persona, ser creado que podía llenar ese vacío de soledad en el hombre era una mujer. No solo de compañía, sino también que a la hora de él pensarlo, Dios entendía que tenía que ser una ayuda idónea. ¿Verdad? Y a la hora de escoger una ayuda idónea, también no pensó en otro hombre. Y gracias a Dios que no pensó en otro hombre. Pues yo no me imagino viviendo 32 años con otro hombre. ¿Verdad? Pero Dios lo tenía bien pensado. ¿Ve? Y dijo, no. La ayuda idónea será una mujer. Pero no solo eso, porque hay muchos que argumentan de algún modo u otro que la compañía y ayuda idónea puede ser un ser del mismo sexo. Y dicen, todo está bien, nos llevamos de lo más bien.
si es por eso, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, de compañía y de ayuda idónea. Pero hay un tercer elemento del orden creacional que hace imposible que sea un ser de un mismo sexo, esta persona de ayuda y de compañía. Y es que Dios tenía en mente que la raza humana debía perpetuarse, propagarse a través de lo que se llama una unión sexual. Hello, ¿están aquí? Entonces, a la hora de Dios pensar en la perpetuidad de la humanidad y la propagación de la humanidad, no le buscó a Adán otro Adán, sino que le buscó a Eva, porque la relación sexual y la intimidad iban a ser posible en estas dos personas, no solamente para el placer, sino para los propósitos de Dios de propagación y perpetuidad de la raza humana. Entonces esta persona tenía que ser compañía, ayuda idónea y poder unirse a Adán para poder cumplir el propósito de Dios de propagar la raza humana. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su sabiduría? ¿Dónde entra el aspecto sexual? Entra cuando hay por primera vez un hombre y una mujer. El primer acto sexual se lleva a cabo por medio de un hombre y una mujer. En el diseño de Dios para que se cumplieran los propósitos de Dios. Que esta persona no sería solamente una compañía, no sería solamente una ayuda idónea, sino que iban a tener relaciones íntimas que no solamente serían para placer, sino para propagación de la raza humana. Si eso no se cumple, entonces tenemos una visión defectuosa de lo que es la identidad sexual. El cumplimiento del mandato inicial de Dios requiere que la humanidad sea compuesta tanto de hombres como de mujeres. Si hemos de cumplir el mandato, el primer mandato de Dios, ¿cuál fue? Génesis capítulo 1, versículo 28. El primer mandato del Dios que creó todas las cosas tiene que ver con nuestra identidad sexual. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios. Esta pareja tenía la bendición de Dios. Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, vamos a aclarar algo inmediatamente, y es que tan pronto yo entiendo de alguna manera que puedo tener o que tengo una identidad sexual donde yo entiendo, percibo que soy una mujer cuando en realidad soy un hombre, o soy un hombre cuando en realidad soy una mujer, y estoy atraído al sexo, al mismo sexo, entonces inmediatamente me coloco en una posición de no poder cumplir y estar en desobediencia al primer mandato del gobernador del universo.
Él no ha abierto la boca para más nada. Lo primero que Él dice es: yo quiero que ustedes fructifiquen y se multipliquen y llenen la tierra. Eso no se puede dar si yo estoy con un hombre. Y si tú eres mujer, no se puede dar si tú estás con una mujer en una relación sexual. Hello. Bueno, pero lo adoptamos, dice. Mucha gente adopta. Pero si hay la posibilidad y Dios te ha diseñado para que busques una compañera, entonces estás violando el primer mandamiento. ¿Cómo? Pero yo creía que el primer mandamiento estaba en Éxodo. No, el primer mandamiento está en Génesis capítulo 1, versículo 28. Es lo primero que Dios pide de todos, seamos creyentes o no creyentes. Él no dice vayan a la iglesia, no. Tan sencillo. Oiga, el primer mandamiento no es ore una hora, ni lea la Biblia. El primer mandamiento que se encuentra en la Biblia es fructificar y multiplicaos. O sea que ese mandamiento podemos cumplirlo porque Dios nos ha creado con ese propósito. Amén. Muy bien. El género permite la maravillosa mezcla de semejanza y diferencia que hace posible la intimidad sexual y la procreación. El género, esta distinción entre hembra, varón y hembra, esta maravillosa mezcla de semejanza. Sí, porque somos semejantes en un sentido, ¿verdad? Pensamos, vemos, oímos, sentimos. Muchas de nuestras partes las tenemos en común, ¿cierto? Pero a la misma vez, el varón y la hembra son diferentes. En muchos sentidos, psicológicamente, emocionalmente y físicamente. ¿Cierto? Dios nos ha creado de esa manera, con un propósito. Y es la posibilidad de intimar sexualmente y poder procrear. Ese es el propósito de Dios. El género y el sexo son dos dones divinos. Diga conmigo, dos dones divinos. Dos dones. La palabra don es regalo. Dios nos ha regalado lo que se llama género. El que tú seas hembra es un regalo de Dios. Y el que tú seas un hombre es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Pero no solamente nos dio el don, sino también nos dio algo que se llama el sexo. Son dos dones divinos, parte de una creación terminada de Dios. Y Dios, cuando terminó su creación, dice que Él vio que era bueno en gran manera. No vio desperfecto alguno. ¿Ve? Hombre. Mujer. No hay alternativa. Dios no vio como que faltaba algo. ¿Ustedes me están escuchando? Él no vio como que no, pero que debiera ver como un término intermedio. Dios lo vio perfecto. Y si Dios ve algo bueno, ¿quiénes somos nosotros para ver lo malo? Dios lo vio bueno. Dios creó a los seres humanos aptos. ¿Aptos para qué? Para dos cosas. Para intimar con Él. ¿Sí? Para tener intimidad espiritual con Dios. Y para tener intimidad carnal
vamos a llamarle, esa intimidad muy rica que ocurre dentro del matrimonio. ¿Ok? Entonces, esos fueron los dos propósitos por los cuales Dios creó al hombre. Intima conmigo y también con tu compañero o compañera. Ese es el orden creacional. Por eso es que en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y se unirá a otro hombre. Oh, qué feo. Leería eso. Se leería eso. O sea que este versículo no pudiera leerse cuando, si fuera una pareja de sexos iguales. Eliminamos completamente el poder llevar una ceremonia nupcial al estilo cristiano. No hay necesidad de todas estas cosas, porque es que no puedes encajar eso en el versículo central del matrimonio, que es Génesis capítulo 2, versículo 24. Ahí comienza el matrimonio. Si tú quieres justificar el matrimonio se justifica ahí. ¿Y cómo se justifica? Cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y si se une a su mujer es porque la mujer también, por otra parte, dejó a su padre y a su madre para unirse a otra mujer. No, para unirse a un hombre. ¿Verdad? Entonces, si vamos a ver un matrimonio de un mismo sexo, tenemos que por obligación eliminar todo vestigio, todo lo que se parezca a cristianismo, porque no encaja desde un principio en el orden creacional. ¿Están aquí todavía? ¿Ok? Tendríamos que basarnos no sé en qué, en otra cosa, pero no utilizar la Biblia ni nada que tenga que ver con Dios. No es delante de Dios que se están uniendo esa gente. Es un disparate decir que Dios los bendiga, cuando inmediatamente de frente se encuentran violando Génesis capítulo 2, versículo 24. Ese es el orden creacional. Ahora bien, después del orden creacional, ¿qué viene? La caída. Diga conmigo: la caída. La caída. La caída lo cambió todo. La caída ha cambiado todo. ¿Por qué el mundo está así? Cuando la gente le pregunta, usted le dice: porque es un mundo caído. ¿Ve? ¿Por qué es que nos afanamos porque se termine la criminalidad y no se termina? Porque es un mundo caído. ¿Por qué luchamos para que no haya divorcios, ni abortos, ni todas estas cosas que suceden hoy en día? Porque es un mundo caído. El orden creacional fue interrumpido por la caída. Y la caída, en primer lugar, lo que hizo fue que afectó la intimidad con el Creador. Recuerdan que yo les dije que el propósito de la creación era doble. Una era intimar el hombre con Dios y entonces intimar el hombre con la compañera y viceversa. Pues lo primero que afectó fue esa intimidad con Dios, ¿verdad? Esa intimidad que Dios siempre quiso que el hombre tuviera con Él. También se interrumpió la intimidad que Dios nos destina a disfrutar dentro del matrimonio, incluyendo esa dimensión que estamos hablando hoy,
que se llama la sexualidad. Afectó mi relación con Dios. Y tan pronto como mi relación con Dios es afectada, mi relación con los semejantes es afectada. Porque la visión de lo que debe ser solamente se encuentra en una correcta relación con Dios. Y es por eso que hoy en día andamos buscando arreglar las relaciones y las cosas, pero es imposible fuera de una relación correcta con Dios. Desde la caída, nuestra sexualidad está rota. Sí, rota. Y lo podemos ver, ningún aspecto de la naturaleza humana, de la experiencia humana ha escapado de la corrupción de la caída. La caída ha corrompido todo. Todo, absolutamente todo. Todo ha sido afectado por el pecado. Hay gente que le busca el sentido y la razón de ser a las cosas y por qué son así de la manera en que son y por qué no mejor así, por qué no pudiera ser así y por qué es sencillo. La palabra te lo dice. Es que la caída ha afectado todas las cosas. Cuando la naturaleza humana cayó, la sexualidad humana cayó también. Había identidad sexual antes de la caída. Pero después de la caída, la identidad sexual fue afectada. Lo que estamos viendo hoy en día no es nada nuevo. Claro, al haber más habitantes, al tener más medios de comunicación, y al ser mucho más creativos e inventar más, estamos viendo una propagación y un extremo de lo que es esta dimensión de cómo ha sido afectada la identidad sexual. Pero no es nada nuevo. Tan pronto como el hombre cayó, también cayó su sexualidad, su identidad. El hombre comenzó a desechar la voluntad de Dios, la voluntad divina, y alteró las intenciones originales de Dios. Ese es el asunto. Es que el hombre, al desobedecer a Dios, producirse la caída, y entonces se encuentra cambiando todo. Y una de las cosas que fueron afectadas fue la identidad sexual del hombre y la mujer. Por ejemplo, en Génesis 4:19 encontramos a unos de los descendientes de Caín, llamado Lamec, tomando para sí 2 mujeres. No satisfecho con una, ni obedeciendo a Dios, ni sometiendo su vida a una, sino que Lamec introduce la poligamia inmediatamente después de la caída. No es desde hoy en día que hay hombres que tienen 2 y 3 mujeres, no. Sino que lo vemos temprano en la historia de la humanidad debido a la corrupción. Lo que ocurrió con la identidad sexual. Dios pudo haber creado 2 mujeres para Adán. ¿Ustedes creen que no? Él pudo haberle sacado otra costilla de otro lado. Y mira, te voy a poner una morenita y una rubita. ¿Verdad que sí? Y hubiese estado bien. No hubiese ningún problema porque fue Dios. Porque si es Dios, todo está bien. Ve, Adán no hubiese tenido ningún problema. Ve, mayores compromisos, obviamente. Pero no.
Dios lo quiso así. Pero no, Dios no lo quiso así. Dios le dio una. ¿Verdad? No le dio un hombre a Adán, pero tampoco le dio dos mujeres. Pero entonces vemos que Lamec toma para sí dos mujeres. ¿Verdad? En cambio hizo un hombre, Dios, para una mujer y para toda la vida. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Abraham, más luego sí, el padre de la fe. Abraham permite que Faraón tome a su esposa Sara. Sara, más luego le dice a Abraham, porque no tenían hijos y Dios había prometido un hijo, y entonces se puso a inventar según las tradiciones de los pueblos paganos. Pues entonces toma mi sierva Agar, acuéstate con ella, ¿verdad? Y ella queda embarazada y su hijo va a ser nuestro, porque esas son las costumbres y las tradiciones de los pueblos, la cultura del momento. Hello. Claro, ella no va a parir así tan fácil, no, ella se va a sentar encima de mí, yo voy a estar sentada, ella va a estar encima de mí, y es como si estuviera pariendo yo, y cada vez que ella grite, grito yo. Y Sara gritaba también, y era como si Sara estuviera pujando el muchacho, y el muchacho sale, Ismael, y ahí está, ¿verdad? La desobediencia. Porque Ismael no era el hijo de la promesa, sino Isaac. Pero era aceptable, era culturalmente aceptable que Abraham se acostara con la esclava de Sara. No solamente la esclavitud era aceptable, sino también el hecho de que él podía, con el permiso de ella, hacer eso. Vemos la identidad sexual distorsionada. Los varones de Sodoma y Gomorra piden conocer a los dos visitantes de Lot. ¿Se recuerdan? Sodoma y Gomorra. La palabra conocer ahí es tener relaciones con ellos. Los hombres querían tener relaciones con los visitantes angelicales que iban con el mensaje a Job y a Lot, para sacar a Lot de allí. Además del periodo histórico premosaico, antes de Moisés, Dios clarificó su voluntad en este punto cuando entregó la ley a Moisés. Levítico 18:22. Levítico 18:22. Está muy clara, la palabra de Dios dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Saben, hay muchas cosas en que la palabra como que uno tiene que pedirle a Dios: Dios, revélame porque no entiendo bien esto de Apocalipsis y esta cosa. Pero aquí yo no sé cómo tú no puedes entender algo así, porque está muy claro. No podemos perdernos en un mandato de Dios tan explícito, tan claro. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo también hablando a los corintios, a la iglesia, les dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren cómo coloca a los adúlteros a la par con
los que se echan con varones. Y miren cómo coloca a los borrachos a la par con los que se echan con varones. Dios calificó todas las desviaciones de su voluntad, todas las desviaciones sexuales concerniente a las relaciones sexuales, la calificó como fornicación. Este término porneia es un término griego. Y cada vez que en la Biblia usted encuentra porneia, cubre una serie de relaciones ilícitas, ¿verdad? Incluyendo el adulterio. ¿Saben lo que es el adulterio? Adulterio es tener relaciones con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. ¿Qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones antes del matrimonio. Pero porneia incluye adulterio, pero también incluye incesto. Incesto, ¿qué es incesto? Incesto es tener relaciones con un hijo o una hija tuya o tuyo. Incluye bestialismo. ¿Qué es bestialismo? Otro trastorno sexual, desviación de la identidad sexual, y son aquellos que tienen relaciones con animales. Incluye bigamia. ¿Qué es bigamia? ¿Ah? ¿Qué es bigamia? A ver. Un bígamo es uno que se casa con dos mujeres. Bigamia. Incluye la poligamia. ¿Y qué es poligamia? Muchas relaciones de matrimonio con hombres o mujeres. Incluye la bisexualidad. ¿Y qué es bisexualidad? Es cuando tu atracción es tanto para un lado o como para el otro. Incluye la necrofilia. ¿Qué es necrofilia? Es la relación de una persona viva sexualmente con un cadáver, un muerto. Incluye muchas cosas más. Porneia es ese marco amplio que incluye todas esas cosas. La sexualidad desordenada es un problema de creyentes, aquellos que creen en el Señor, y de no creyentes. No crea que esto es un asunto de los de afuera, también de los de adentro. Es un problema de hombres y mujeres. Es un problema de aquellos que se sienten atraídos por personas de otro género, pero también cuando son atraídos a personas de su mismo género. Estos trastornos siempre han sido parte de la condición humana caída. Pero el clamor generalizado por su aceptación como un estilo de vida moralmente apropiado no tiene precedente. Ahora como nunca están luchando para que todo esto sea aprobado y aceptado. ¿Verdad que sí? Estamos en los tiempos finales. La creencia de que la orientación sexual es un asunto de determinismo biológico, le llaman. Sí, determinismo biológico, y muchos creen esto. Por ejemplo, las personas son propensas a sentirse atraídas sexualmente a gente del mismo género debido a la genética. ¿Ve? Nacen así. Genes. Otra creencia es la atracción sexual entre personas del mismo género está condicionada por experiencias sexuales iniciales. Por ejemplo, si desde pequeñito te violó un hombre y tú eres un niño, ¿verdad? Pues entonces tu inclinación será homosexual, por ende. Y así piensa la gente. Y eso es lo que el diablo quiere que tú pienses. ¿Ve? Si desde pequeñito alguna niña mayorcita
te besó y te acarició y tuvieron algún tipo de relación sexual, que tu inclinación sea al lesbianismo por causa de tu primera experiencia sexual inicial. ¿Estás entendiéndome? La atracción sexual entre personas del mismo género, según muchos, es totalmente voluntaria. Y no ven en ningún momento que es una atadura. Más y más personas aceptan la conducta homosexual como una elección personal válida. Y no quieren ninguna censura, ni que nadie diga nada. El matrimonio homosexual se está haciendo algo común y está arropando el planeta. Se está perdiendo la identidad, ¿cómo? Sexual. Se califica como odiosa y homofóbica cualquier objeción a la práctica, aunque uno lo haga con amor. Esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo con amor, pero aún así yo soy una persona homofóbica. No entiendo, pero así me califican, porque no acepto. ¿Ve? Pero el punto está en que Dios mira la homosexualidad, el lesbianismo, la fornicación y todo igualito que el adulterio. ¿Por qué tú no aceptas el adulterio como aceptas la homosexualidad? Ah, no, que me sea infiel, eso yo no se lo acepto a nadie. ¿Pero y por qué? Sencillamente tenemos problemas en cuanto a la identidad sexual. ¿Aquí todavía conmigo? Bueno, ese es un problema. Oye bien, no podemos simplemente ajustar nuestra teología para acomodar el clima moral cambiante. Voy a volver a repetir, yo no voy a ajustar esto a la cultura. La cultura se debe ajustar a esto. Esta es la palabra de Dios. No debemos cambiar la verdad de la palabra de Dios por la sabiduría cultural, y sabiduría entre comillas, porque de sabio yo no le veo nada. Quien tiene que guiarme y guiar mis hijos no son los artistas y modelos de hoy en día. Mas sin embargo, eso es lo que está pasando. Aún en formas de vestir, en forma de hablar, en forma de conducirse. Hoy se quiere, porque eso es lo que el enemigo quiere, es destruir los géneros y roles. De tal manera que no haya esa belleza de la diferencia. ¿Ve? Y donde los hombres se parezcan a las mujeres y las mujeres se parezcan a los hombres. La percepción psicológica que estas personas tienen en su género difiere de su sexo biológico. Es aquí arriba, pero aquí cuando ellos se miran, ellos saben lo que son. Pero aquí entienden que son otra cosa. Con excepción del hermafroditismo, ¿verdad? Que tiene que ver con aquellos que nacen con doble sexualidad, biológicamente ambiguo, a excepción de ese trastorno genético, ¿verdad? Pero muchos se van por las vías de la transexualidad. ¿Están aquí? Sí, transexuales. Metrosexuales, transgéneros, y se cambian y se mochan y se ponen, y cuántas cosas, porque la ciencia y todo
facilita los medios, pero el hecho de que haya los medios no quiere decir que está bien. ¿Están entendiendo? No quiere decir que está bien, de ninguna manera. Debemos entonces ver qué es lo que Dios quiere, porque con respecto a la transexualidad, el sexo de una persona es claro biológicamente, pero no es muy claro psicológicamente. Es un asunto de fisiología, ¿verdad? No de la fisiología, sino de la autopercepción. Muy bien. Claramente Dios no quiere que andemos manipulando nuestro género. No, esa no es la voluntad de Dios. Además, todo aquel que manipula su género no lo puede hacer sin causar algún daño a su vida de alguna manera. El género. Bueno, la manera adecuada en que los roles de género deben ser comprendidos y expresados puede variar de una cultura a otra, pero los géneros en sí quedan arraigados en la creación, en el orden de la creación, no en la cultura. Las culturas pueden variar, pero el género será el mismo siempre. Varón y hembra los creó Dios. Amén, eso no va a cambiar. Tú puedes cambiar aquí arriba y creerte una cosa que no eres, pero siempre será varón y hembra los creó Dios. Para toda esta caída y todo lo que hemos hablado negativo, hay otro orden y se llama el orden redentor. Diga conmigo, el orden redentor. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? ¡Qué bueno! Porque Dios tuvo un orden creacional y permite una caída a este orden creacional. Pero entonces viene con un orden redentor y es lo que establecido por Dios tras la caída. Dios establece este orden que apunta a la redención que Cristo iba a efectuar en la cruz del Calvario con su muerte y tiene por resultado la reconciliación de todas las cosas con Dios. Donde aquel que entra en este orden redentivo, su vida es ordenada. Nuestra sexualidad caída puede ser redimida por Cristo. Sí, hermanos. Número 1, podemos ser redimidos de la pena del pecado. Diga conmigo, pena del pecado. Pena del pecado, la palabra pena ahí no es de tristeza, pena de penalidad, de que hay sobre nosotros pendiente un juicio de Dios por causa de nuestro pecado. Somos culpables, pero el orden redentor, ¿verdad? Podemos ser redimidos de esta pena del pecado. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Sí, porque no tenemos ningún odio ni ningún tipo de enemistad o ningún tipo de contrariedad con aquel que practica todas estas desviaciones o alguna de ellas. Porque lo cierto es que nosotros conocemos el orden creacional, cómo eran las cosas. Conocemos por qué son las cosas así como son ahora. Y conocemos cómo pueden arreglarse las cosas en tu vida y en mi vida. O sea que cuando hablamos de esto, hablamos desde ese punto, desde el punto que hay un Dios dispuesto a perdonarnos. Pero no queremos perdón, queremos continuar en lo que nosotros entendemos que está bien. Ese es el punto, que nadie quiere ser culpable de haber hecho mal, ¿verdad? Vuelvo y repito. Entonces, ¿por qué ver el adulterio como algo que está mal? Cuando tu esposo te sea infiel y te diga, acéptame así como soy. Yo soy un infiel, un
adúltero. Ámame así, perdóname, pero soy así. Es más, yo nací así. Es más, mi papá era así, mi tatarabuelo era así. Todos éramos adúlteros. Ninguno le fueron fieles a su esposa. Yo tampoco te voy a ser fiel. Quiéreme así, tal y como yo soy. Ay, nunca vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque sencillamente está fuera del orden creacional. Es producto, su comportamiento es producto de la caída. Y él tiene que aceptar que es culpable de infidelidad y pedir perdón a Dios y pedirme perdón a mí por haberme herido. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo en eso? Wow, todos 100% de acuerdo. Pero cuando pasamos la hoja a la homosexualidad, al lesbianismo y a la transexualidad y todas estas cosas, de repente como que estamos hablando chino de otra cosa. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces yo puedo decidir ser adúltero, pero no puedo decidir ser homosexual. O viceversa, puedo decidir ser homosexual y no adúltero. No es un asunto de decisión. Es un asunto de desobediencia, de pecado, de culpabilidad. Pero Dios está dispuesto a perdonar el adúltero como también al homosexual. Amén. Un par de minutitos más. Número 2. Entendemos ya que podemos ser redimidos de la pena del pecado. También podemos ser redimidos ahora del poder del pecado. Diga conmigo, pena del pecado. Otra cosa es poder del pecado. Sí, Dios nos perdona, pero también ese Dios perdonador tiene el poder. ¿Para qué? Para ahora yo ser libre del poder de ese pecado en el cual yo estaba. Es imposible cumplir las exigencias morales de Dios con nuestras propias fuerzas. Yo no puedo. Eso te dice tu esposo: por más que yo quiero serte fiel, yo no puedo. Tú no se lo aceptas, ¿verdad que no? No, busca cómo serme fiel o me voy. ¿Verdad? Pues así mismo, aquel que está siendo esclavo de desviaciones, trastornos sexuales que han confundido su identidad sexual, pueden hallar las fuerzas en Dios para vivir una vida que le agrade a Dios y le agrade a aquellos que le rodean. Amén. Es lo mismo. Es lo mismo. Jesús rompe el poder del pecado, la gracia de Dios, por medio de la ayuda del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:11. ¿Qué dice? Dice: y esto erais alguno. Diga conmigo: y esto erais alguno. Y entonces va a decir lo que éramos, ¿verdad? Dice: mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Y ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es alguno. Y el versículo anterior es el versículo que leímos, que habla acerca de todas esas cosas que éramos. Cuando Pablo dijo: y esto es alguno, él probó no solamente que los que se involucran en tales actividades pueden ser perdonados, sino que también pueden cesar de hacer esas actividades. Eso erais alguno. Ay, no, es que después que tú eres eso, ya es muy difícil que tú no lo seas. Eso es mentira de Satanás. Ese no es un pecado que puede de alguna manera vencer el poder de Dios. No, yo soy adúltero y ya yo imposible no serlo. Y muchas personas
no vienen a Dios por causa de eso. Yo soy un borracho y eso es increíble. Yo no puedo dejar la bebida. Yo soy esto, yo no puedo. Igual lo mismo, yo no puedo dejar este asunto de esta inclinación homosexual. Y así creen, pero la palabra de Dios dice: esto erais alguno, y yo lo creo. Yo creo que Dios tiene todo el poder para romper toda cadena que te está atando. Estamos forzados a concluir que la actividad sexual entre personas del mismo sexo no es un asunto genético, es un asunto que tiene que ver con el comportamiento asociado grandemente a factores ambientales. El ambiente está infestado. Prenda la televisión, los videos, los chistes, las comedias, la gente, todo. Acabamos de escuchar mi esposa y yo que entre las 100 mejores canciones de este siglo XXI está Despacito y está yo no sé qué otra. Y yo dije, ¿mejores de qué? ¿Cómo pueden calificar una canción así como mejor? ¿Mejor de qué? El mundo está infestado. Esto no significa necesariamente que la gracia elimina las tentaciones a expresiones sexuales que Dios ha declarado ilícitas. No quiere decir que usted de repente no va a tener esa tentación. El hecho de que Él pueda guardarlo con su poder no quiere decir que usted no va a sentir la atracción. Ese es el engaño del enemigo, que dice: no, tú sientes la atracción, por lo tanto hazlo. Haz lo que tú sientes. ¿Ve? Y viene la tentación y caes, porque entiendes que no, pero imagínate, tengo todavía la tentación. Pues entonces, si yo siento robar, robo. Si yo siento, si yo tengo la inclinación de serle infiel a mi esposa con aquella mujer o aquella, le soy. No, eso no es porque la tentación esté enfrente de mí. No. Tengo el poder de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para vencer toda tentación del enemigo. ¿Ah? Entonces el hecho de que Dios nos da de su gracia no quiere decir que la atracción hacia el mismo sexo o esta confusión de género serán necesariamente eliminadas. No, de ninguna manera. Es muy probable que ya no lo sientas, pero el día menos que tú piensas, el enemigo te lo trae de nuevo. Porque por ahí fue que tú caíste y por ahí Él cree que puede hacerte caer de nuevo. Dios ha prohibido claramente el adulterio. Sin embargo, las escrituras y la experiencia cristiana dejan claro que los cristianos todavía luchan con el adulterio, ¿o no? Pues entonces así también hay cristianos que luchan con atracciones al sexo, al mismo sexo. Eso no quiere decir que tienen que dejarse vencer por esas atracciones. La tentación al pecado sigue siendo un rasgo típico de la vida cristiana. El cristiano también es tentado. De repente yo, porque soy cristiano, no dejo de ser tentado. No. Y mientras más tú quieras agradar a Dios, más el diablo te tienta. Bueno, pero yo pensaba que ya ahora como cristiano ya yo no iba a tener esta lucha. Pues déjame decirte que estás equivocado. Mientras vivas tendrás lucha con el mismo diablo y la carne. Aunque ser tentado, oiga bien esto, aunque ser tentado es inevitable, ser vencido por la tentación no es. Yo no puedo evitar ser tentado, pero yo sí puedo evitar ser vencido por la tentación. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Yo lo creo, hermano, yo lo creo. De parte de Él recibimos la capacidad de resistir el poder del pecado y de cualquier pecado sexual a medida que caminemos en el Espíritu. Mortifiquemos la carne, como hemos venido enseñando en la iglesia. Y tercero y último, los que están en Cristo algún día serán redimidos
de la presencia del pecado. Hablamos de la pena del pecado, que tiene que ver con mi culpabilidad y el perdón de Dios sobre aquel pecado. Hablamos acerca claramente del poder del pecado que me mantiene esclavo a ese pecado. Y yo le estoy diciendo que no tienes que ser esclavo de ese pecado, porque el poder está en Dios para que tú vivas una vida libre y santa. Pero también quiero decirte algo más, que este orden de redención redentor tiene que ver con que un día Cristo, ¿verdad?, a los redimidos lo va a librar de la presencia del pecado. Esperamos con anhelo ese día de la liberación, no solamente de nosotros, dice el apóstol Pablo. Dice que esta creación gime para ser libertada de la corrupción y la vanidad en la cual está sometida, y está loca por ver cuando los hijos de Dios sean libertados de esta corrupción a un cuerpo glorioso que no tenga la presencia del pecado en su vida. Entonces podemos, por la gracia de Dios, superar progresivamente el poder del pecado en nuestras vidas, pero no vamos a alcanzar la perfecta y completa, ¿verdad?, perfección hasta que nuestros cuerpos no sean glorificados. ¿Estamos claros? Eso no me da licencia para pecar, pero eso me hace entender que la lucha sigue hasta ese día. Nuestra verdadera identidad se encuentra ¿en quién? En Cristo, no en la atracción sexual. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Ese es el punto. Es nuestra identidad. Amén.